Mis estudiantes de grado sexto, tenemos el día de hoy una clasecita más de biología. Bien, mis estudiantes, en la clase anterior se habló lo que eran los ecosistemas. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de ecosistemas. Mis estudiantes, no olviden el cuidado del COVID, aún no hay la vacuna, entonces ya saben, por favor, utilizar su tapaboca, el lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón, ya que el jabón mata el virus, y la distancia social. Mis estudiantes ya saben que deben escribir todo lo que está en las diapositivas en su cuaderno de biología. Como título, tipo de ecosistema. Los ecosistemas están conformados por el conjunto de plantas, animales, hongos, microorganismos que ocupan un lugar específico. Los ecosistemas se encuentran definidos por la combinación de factores abióticos presentes. Abióticos, recuerden que son los que no tienen vida. Diferentes especies tienen características estructurales, funcionales y conductas muy semejantes debido a que se han adaptado a las condiciones particulares de su entorno. Resulta que los tipos de ecosistemas son 2. Tenemos los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de lo que son los ecosistemas terrestres. Ellos están divididos en los biomas de las altitudes altas, los biomas de las zonas templadas y los biomas de las zonas cálidas. Vamos a ver los biomas de las latitudes altas. Se caracterizan por sus bajas temperaturas y por los fuertes vientos que limitan al desarrollo de su vegetación. Entre ellos se encuentran los desiertos polares, la tundra y la taiga. Bueno, hablamos de los biomas de las zonas templadas como la estepa. Praderas de zonas templadas se extienden por el interior de Europa, Asia, con lluvias irregulares, de clima templado a frío y de color amarillento, la mayor parte del año por predominio del clima árido continental. También tenemos los bosques de las zonas templadas, como son el caducifolio, se desarrollan en regiones húmedas. Al llegar a la estación fría pierden sus hojas. Mediterráneo tienen una diversidad de arbustos y animales. Bien, tenemos los biomas de zonas cálidas, tenemos los desiertos, sabanas, bosques tropicales. Los desiertos son típicos de los climas subtropicales, aunque también pueden encontrarse en zonas tropicales, templadas, frías y en montaña. Poseen flora y fauna muy escasas, esos son los desiertos. Los organismos que allí habitan han desarrollado adaptaciones para persistir la extrema aridez del terreno. El cactus, por ejemplo, ha transformado sus hojas para evitar la pérdida de agua. Allí encontramos en los cactus. Las sabanas abundan los insectos y herbívoros de gran tamaño y numerosos depredadores como los leones, leopardos, etc. Suelen limitar con la selva, su estacionalidad conduce los hábitos migratorios de fauna. La ausencia o presencia irregular de arbustos o árboles da lugar a los ecosistemas de sabana herbácea. Tenemos los bosques tropicales, selvas, se localizan en regiones de la altitud baja donde abundan la lluvia, la humedad permite el desarrollo de un bosque muy denso. Ecosistemas con la mayor densidad biológica, mayor precipitación y vegetación. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el ecosistema. Resulta que los ecosistemas acuáticos se dividen en 2, ecosistemas oceánicos y ecosistemas de agua dulce. En los ecosistemas de agua dulce encontramos lo que son los ríos, lagos, arroyos, lagunas, estanques, embalses, humedales. Aquí podemos ver las imágenes de lo que es un estanque, de lo que es una laguna, de lo que es un humedal y un lago. Bueno, bien. En todo el mundo, vamos a ver, esto es lo que es los ecosistemas oceánicos. En todo el mundo existen 14 tipos de ambientes oceánicos. De estos 10 están presentes en el Ecuador y son islas e islotes, arrecifes, bancos aluviales, plataformas continentales de fondos suaves y duros, taludes continentales, cañones submarinos, planicies abisales, cordilleras submarinos y fosas oceánicas. Bien, resulta que vamos a ver un tema nuevo. Este tema nuevo nos habla de lo que son las relaciones entre los seres vivos, ¿cierto? Y resulta que entre las relaciones de los seres vivos tenemos las relaciones
específicas. Cuando hablamos de interespecíficas, son relaciones producidas entre individuos de diferentes especies que viven en un mismo ecosistema. Estas relaciones pueden tener efectos positivos, negativos. Positivos como hay beneficio de una o ambas especies, allí es donde tenemos lo que se le llama el mutualismo, comensalismo, simbiosis. Cuando hablamos del mutualismo, es la forma de interacción de ambas especies, se benefician y mejoran su capacidad biológica. Por ejemplo, existen algunas pequeñas aves que se alimentan de garrapatas. Estas plegadas a la piel de la variedad del mamífero, estos se dejan limpiar por las aves y ellos desparasitan y se alimentan cuando hablamos de mutualismo. Cuando hablamos de comensalismo, es un tipo de relación en la que una de las dos especies que intervienen obtienen un beneficio y la otra no se ve perjudicada ni beneficiada. Tenemos un ejemplo como es el escarabajo pelotero y el excremento de otras especies. El escarabajo crea una bolsa que transporta, de la cual se alimenta y es donde deposita sus huevos. Entonces, esos son los positivos, ¿verdad? Son positivos. Cuando hablamos de los negativos, en una de las especies se ve perjudicada, como es el parasitismo, competencia, inquilinismo, amensalismo. Cuando hablamos del parasitismo, se caracteriza porque una de las especies participantes depende de la otra en alguna etapa de su vida, pero le causa perjuicio o a su hospedero. La especie dependiente del parásito y hospedera es la afectada. Tenemos el ejemplo del gusano latenia, que se le llama, que un gusano plano parasita al humano y se crece en su tracto vaginal. Dicen que la tenia puede crecer hasta 14 metros, lo que tiene el intestino, ¿cierto? ¿Qué puede ocurrir con la tenia? Puede ocurrir quistes en la persona y puede llevarlo a la muerte. Entonces es allí donde hablamos de parasitismo. Cuando hablamos de depredación, se identifica porque individuos de una especie se alimentan de individuos de otra diferente. Como por ejemplo tenemos el león de la hiena, ¿cierto? Efecto neutro. No hay beneficio ni perjuicio. Dos poblaciones están juntas sin que ninguna salga afectada, ¿verdad? Bien, entonces acá nos está hablando del mutualismo. Tenemos ejemplos del mutualismo que hablábamos que ambas especies se benefician. Recuerden que en el mutualismo se benefician. Tenemos el pez payaso, la actinia. Este último animal busca protección en la actinia, que a cambio captura peces que intentan depredar al pez payaso. Tenemos el manatí y los peces que se alimentan de bacterias a su lomo. Tenemos las abejas, dependen de las flores para su alimentación y las flores de las abejas para su polinización. Tenemos el rinoceronte, que se beneficia porque el ave lo saca a los piojos y el ave se beneficia. Bueno, vamos a ver una siguiente, comensalismo. El comensalismo, tenemos el ejemplo del pez remora, que se come los despojos de comida que deja el tiburón cuando depreda a su presa y obtienen protección, mientras que el tiburón no le afecta. La relación entre un árbol y sus especies, plantas más pequeñas que viven fijas en la corteza. La especie se fija al árbol, no obtiene de este nutrientes ni agua directamente, pero su ubicación obtiene luz adecuada, agua, lluvia. Bueno, recuerden que lo que es el comensalismo, interacción de ambas especies que se benefician, que está en lo positivo de las relaciones. Bueno, bien, vamos a ver acá entonces el parasitismo. Es un organismo, recuérdense del hospedador, pero que realmente mata. Ejemplo, los piojos, las pulgas, la tenia. Allí es donde hablamos de la tenia en nuestro cuerpo humano, en los seres humanos. Los piojos, las pulgas. Depredación. Se basa en la alimentación en la cual los individuos de una especie cazan a los otros. La predación se beneficia el predador y daña a la presa, ¿cierto? Allí están todos estos leones comiéndose en ese rinoceronte. Bien, vamos a ver algo que se denomina ciclos biogeoquímicos. Se denominan ciclos biogeoquímicos al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos entre los seres vivos y en el ambiente de la atmósfera.
El reciclaje de energía y nutrientes que se hace en las redes tróficas por la intervención de los detrívoros, los cuales degradan la biomasa en descomposición hasta transformarla en sales que pueden ser nuevamente incorporadas por los autótrofos. Recuerden que los autótrofos son las plantas. Es apenas una parte en el evento de reciclar todos los elementos que requieren los seres vivos para su mantenimiento. De acuerdo con la cantidad en que los organismos requieren nutrientes, a estos se les clasifican en micro y macronutrientes. Resulta que nosotros entre los ciclos tenemos los más conocidos, está el ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del agua. Les voy a hablar sobre lo que es el ciclo del carbono. Es la sucesión de transformaciones que sufre el carbono a lo largo del tiempo. El carbono está almacenado en el aire, en el agua y en el suelo, en forma de un gas llamado dióxido de carbono, CO2. En el aire está presente como gas, en el agua está en forma disuelta y en el suelo, en el aire o agua, el suelo. El dióxido de carbono está disponible en cantidades abundantes en el medio. Bueno, miren la imagen del ciclo de carbono. A ustedes les voy a dejar como tarea el dibujito. Bueno, son ciclos. ¿Qué quiere decir los ciclos? Que se repite y se repite. Es como decir el ciclo del agua. El ciclo del agua, el agua llueve, vuelve y sube a las nubes y vuelve abajo y todo es un continuo ciclo. Vamos a ver el siguiente ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. Ciclo del nitrógeno. Cada uno de los procesos biológicos y abióticos en el que se basa el suministro de este alimento a los seres vivos, 5 fases: fijación del nitrógeno, nitrificación, asimilación, amonitificación, desnitrificación. Si de pronto no se ve muy bien el dibujo, ustedes buscan en internet la imagen del ciclo del nitrógeno o en su libro en la página 165. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, representa la forma de cómo es transformado en formas sólidas por bacterias fijadoras nitrificantes, las cuales se hacen que el nitrógeno pueda ser absorbido por las raíces de las plantas para que la transformen en proteínas. Otro grupo de bacterias conocidas como desnitrificantes se encargan de liberar a la atmósfera el nitrógeno en forma gaseosa. Bien, mis estudiantes, esto ha sido toda nuestra actividad del día de hoy. Ustedes deben escribir en su cuadernito lo que está en las diapositivas, dibujar los ciclos del carbono y nitrógeno. Ya les dije que si no lo encontraban, página 165. Y del libro, página 166, 167, los puntos 4, 5 y 6. Y luego, por favor, enviarme la fotico al correo. Mis estudiantes, Dios los bendiga, un feliz día.